Tal como Satanás tentó a la raza humana la primera vez, también lo hizo con Cristo en el desierto, y también es como trabaja hoy para engañar al pueblo de Dios, y es como obrará de forma muy organizada justo antes de la segunda venida de Jesús. En la historia del Edén vemos cómo Dios establece la base de su relación con la humanidad y cómo interactuaba con ella, pero también vemos cómo Satanás destruyó esa relación y repite sus métodos a través de la historia bíblica hasta nuestros tiempos. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos de las bases del engaño de Satanás. En Génesis 2, versos del 15 al 17, leemos el relato de cuando Dios ordena al hombre no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. La instrucción no puede ser más clara, no había espacio para ambigüedades. En esta simple instrucción podemos ver muchos, si no todos, los mandamientos que ya conocemos, dado que, por ejemplo, cuando Eva finalmente come de dicho fruto, quiso hacerse como Dios, lo que viola el primer mandamiento, deshonró a su padre, trajo la muerte al mundo, tomó algo que no le pertenecía, codició, etc. En otras palabras, el relato de Génesis 2 es simplemente acerca de que si los padres de la raza humana guardarán la ley de Dios o no. Pero esta experiencia de Eva con Satanás nos da interesantes pistas de cómo Satanás trabaja. Revisemos los 3 pilares o caras del engaño satánico a través de esta historia. La primera columna del engaño de Satanás es hacer que los humanos desobedezcamos la ley de Dios, que pisoteemos su ley, que la quebrantemos. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás hace guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, simplemente porque él es el enemigo de Dios. Pero ¿cómo Satanás puede hacer eso? No puede simplemente decirnos directamente que no guardemos la ley o que la despreciemos. Tiene que buscar un medio engañoso. En el relato de Génesis 3 vemos algunas herramientas de Satanás. Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí Satanás cita mal lo que Dios había dicho para empezar una conversación con Eva. Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles menos uno. Entonces, la primera herramienta de Satanás es usar la palabra de Dios, pero mal. Luego, Satanás hizo un milagro para engañar a Eva. Es una serpiente que habla. Este punto es importante y es la segunda herramienta de Satanás. De hecho, es algo que ya conversamos en podcasts anteriores. A Satanás se le permite desarrollar ilusiones para aparentar maravillas o milagros, por lo que si alguien hace algo extraordinario, no es señal para nada de que tal persona viene de parte de Dios. Satanás usó esta misma metodología en la historia bíblica y la va a seguir usando hasta que se le acabe el tiempo. Su objetivo es hacer que la gente desobedezca los mandatos divinos, utilizando engañosamente la palabra de Dios y a través de los milagros. Y el Señor Jesucristo dijo que esto incluso podría engañar a los escogidos. Por favor, nota que este mensaje de Jesús, que está en Mateo 24, no es dado para el mundo. Es dado a sus discípulos. Son los discípulos de Dios los que pueden ser engañados a través del mal uso de la Biblia y de los milagros falsos. Satanás no se acerca de esa forma a los que no creen en Dios. Otro asunto interesante es que Eva había entendido claramente el mandato que Dios les había dado, porque corrige a la serpiente. Debemos vivir por la palabra de Dios, y es un gran error argumentar o discutir con Satanás. Entonces, el primer pilar del error es que Satanás nos hace desobedecer la ley de Dios. El pilar número 2 lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El hombre, por naturaleza, es mortal.
La inmortalidad puede ser alcanzada si comemos del árbol de la vida, pero solo Dios es inmortal en naturaleza. Primera de Timoteo 6, versos 15 al 16, dice, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Si alguien cree que cuando morimos seguimos en un estado consciente y cree que la Biblia aprueba esa idea, tiene que hacer mucho esfuerzo para corregir lo que dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, porque el capítulo 9 y verso 5 es muy claro. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. No hay un alma inmortal. En un futuro podcast hablaremos del estado de los muertos en mayor profundidad. Pero por ahora no puede dejar de llamarnos la atención de que la simple frase de Satanás de solo 2 palabras tenga tanto impacto hoy en día: no morirás. Es tan profundamente aceptado en la sociedad de que las personas se pueden dividir entre alma y cuerpo, que aunque no sean creyentes, aceptan la idea de que todos poseemos algo que se llama alma, la cual es inmortal y que se desprende del cuerpo cuando morimos. Casi todas las denominaciones religiosas cristianas y no cristianas están de acuerdo con eso. Sin embargo, la evidencia bíblica para no aceptar eso es gigante, y ya lo discutiremos en otra ocasión. Pero si tú crees eso, ¿no te parece sospechoso que lo haya dicho Lucifer mismo? Por ejemplo, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Además, Apocalipsis 14 dice, la hora de su juicio ha llegado. Significa que hay una hora del juicio. No pueden ir las personas al cielo o a un supuesto infierno sin recibir un justo juicio. Y el juicio es en un momento específico. No vamos a encontrar un soporte bíblico para un juicio de Dios cada vez que una persona muere. Entonces, el segundo puntal o columna del error es que el hombre o su alma es inmortal. La tercera columna o faceta del engaño de Satanás es más capciosa y se encuentra en el capítulo 3, verso 5, y es parte del argumento de Satanás hacia Eva. Dice, «Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal». Dios dijo que iban a morir, pero Satanás dice, «Sabe Dios que el día que comieres de él». En otras palabras, Lucifer quiso hacer creer a Eva que Dios sabe algo que no quiere que ella sepa. Satanás dice, serán abiertos vuestros ojos. Eso quiere decir que ella, Eva, o nosotros, humanidad, estamos ciegos y que Dios quiere que le sigamos ciegamente. Y finalmente transmite la idea de que seremos como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién dio la definición de lo que es bueno o malo? Dios lo hizo. Y de nuevo, ¿qué es algo bueno para Dios? ¿No es obedecer su ley? Pero Satanás dice, tú no necesitas a Dios ni su ley para saber lo que es bueno y lo que es malo. Tú podrás definirlo sin Dios. Tú puedes ser tu propia fuente de ética, en base a tu propio corazón. Entonces, el tercer pilar del error es que nosotros podemos ser la ley a nosotros mismos. Lucifer quiso decir, en cierta ocasión Dios comió del árbol, y eso le dio a Dios la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y eso lo hizo Dios. Dios no quiere que nadie más coma de ese árbol e intimida a las criaturas para que no lo coman. Dios no quiere rivales. Eso es lo que podemos leer entre líneas del argumento de Lucifer. Estos son los 3 puntales del error. Los usa hoy y los usará hasta el tiempo del fin. Repasemos. 1. Satanás nos motiva a transgredir las órdenes o mandamientos de Dios. 2. Creer en la inmortalidad del alma. Y 3. Podemos confiar en nuestro propio juicio o corazón para saber lo que es bueno y lo que es malo. Nuestra única salvaguardia está en la palabra de Dios. Conocerla, escudriñarla, descubrir sus principios, vivir conforme a ella. Recordemos cómo Jesús se defendió del engaño satánico. Mateo 4, versos 3 al 4 dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cita el Antiguo Testamento, específicamente Deuteronomio 8, verso 3.
Después de la primera tentación, Satanás sabía que Jesús iba a utilizar la palabra y cambia su estrategia, versos del 5 al 6. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás cita el Salmo 91. Lo hace correctamente, no cambia, ni agrega, ni quita ninguna palabra, pero solo cita una parte del Salmo 91. Pero el capítulo comienza diciendo: el que mora al abrigo del Altísimo. Es decir, las promesas de ese capítulo no son para los que se exponen al peligro temerariamente. Eso se llama presunción. No se pueden reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Solo los que se guían por lo que dice la palabra podrán superar la confusión del espiritismo o de la inmortalidad del alma. Solo los que escuchan la voz de Dios y la obedecen. Solo los que guardan la ley de Dios. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.